Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos, Señor, que en esta noche seas tú, Espíritu Santo de Dios, bendiciéndonos con tu palabra, trayendo entendimiento, mi Señor, de lo que es el Evangelio de tu gloria, el Evangelio para nuestra gloria, el Evangelio de redención, mi Señor, para podernos acercar a ti en adoración y en oración, conforme a tus propósitos y tal cual como tú lo hiciste, Señor. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, con el fundamento para nuestra adoración. Es importante que venimos entendiendo de que no son nuestras alabanzas, no son nuestras formas culturales los que nos da Dios como fundamento, sino que el fundamento, por supuesto, para nuestra adoración, así como el ejemplo, es el Señor Jesucristo. Entonces, qué lindo nosotros poder seguir avanzando en el Evangelio de la gloria de Cristo hombre y poder entender que todo lo que el Señor logró en su humanidad es lo que ese Evangelio nos pide a nosotros. Y el Señor nos capacita, nos bendice, nos da entendimiento conforme su programa eterno. Entonces, qué lindo nosotros poder entender esto, lo cual nos liberta de la religión, nos liberta de las filosofías humanas y nos liberta de tanta teología humanística que viene el hombre trayendo, que glorifica al hombre, pero que verdaderamente no tiene poder para transformar nuestras vidas. Entonces, qué lindo nosotros poder entender la maravilla de lo que Dios nos ha dado, y eso de esa revelación que Él dice que es la revelación de la piedad, que es Cristo, Dios hecho carne, y venir a caminar y dejarnos ejemplo, llevarnos a la cruz y lograr esa maravilla, esa maravillosa redención que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Entonces debemos ver a Cristo en su obra completamente terrenal para nuestra humanidad, en donde Él se vistió de carne, y por supuesto que en la cruz fluyeron dos poderes maravillosos una vez que el Señor consumó todo el programa que Dios le entregó, porque Él cumplió absolutamente cada profecía y cada una de lo que Dios le entregó para que Él cumpliera. Y cómo maravillosamente en su mismo cuerpo Él muestra, cuando Él dice consumado es, y salen dos poderes maravillosos de su cuerpo, de su humanidad, para testimonio de nosotros, en el cual testifica de la doble obra de Cristo. Porque el poder de la sangre, que es eterno, porque Él presentó su sangre, y allá lo veremos tal como Él estaba aquí en la tierra, lo veremos en su humanidad preciosa, perfecta, y ese poder que se derramó a través de su costado en el agua, que habla de la bendita palabra, el poder de la palabra, esa palabra que dice la Biblia que es locura, la palabra, y Pablo la llama la palabra de la cruz, el Evangelio de la cruz. Entonces, qué maravilloso nosotros poder entender todo lo que se derramó a través de cuando Cristo en su completa humanidad cumplió toda justicia, cumplió cada uno de los mandamientos que Dios exigía, 613 mandamientos, y cómo en Él nosotros cumplimos lo que Dios requiere, porque Dios sigue requiriendo los mismos mandamientos. El Señor
No eliminó la ley, Él no quitó la ley, Él la cumplió y la ley se sigue cumpliendo. Aquel que está en Cristo cumple la ley, el que no está en Cristo viola toda la ley de Dios. Entonces, es maravilloso ver cómo Él cumplió esta preciosa doble obra en la tierra. Y a partir de ese momento Él se va y envía al Espíritu Santo para que continúe con la otra obra, la que nos da, la que nos empodera para que en esta humanidad nosotros podamos hacer lo que Él logró. Y Dios espera que nosotros logremos lo que su Hijo logró. Entonces la gente podrá decir, no, es que Él era Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios como ser humano se despojó de su gloria, se despojó de su poder, y todo el poder que vimos que emanó de Él fue el Padre haciendo su obra, lo dice Juan 14. Entonces, cada uno de las hazañas y hechos que Cristo logró fue confiando en el Padre, fue viviendo en la perfecta voluntad del Padre, fue viviendo sometido al Padre en sumisión y sujeción a la perfecta voluntad de Dios. Él llegó a decir, mi alimento, mi comida, mi vida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió y que termine su obra. Y cuando la consumó, entonces de su costado brotaron esos dos poderes maravillosos de los cuales depende toda nuestra vida. La sangre que habla de nuestra cruz, que habla de nuestra redención, que habla de nuestra justificación delante del Dios eterno, y por supuesto el agua que habla de la palabra de la cruz, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio que glorificó a Cristo, que glorificó al Padre, el evangelio con el cual redimió lo que está en la tierra y en los cielos, según Colosenses 1:20, el evangelio que nos redime, el evangelio que nos limpia, el evangelio que nos da esa vida de resurrección para poder vivir lo que Cristo vivió. Entonces, todo ese poder emanó de Él en la tierra. Una vez que ese poder emanó, Él se fue y envió al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros en fe, como dice la palabra, somos crucificados con Cristo, y no solamente en fe, hermanos, debemos entender algo maravilloso. No es solo la fe. Dios literalmente nos puso en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Literalmente dice que nos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Entonces, también Él fue, dice, inmolado desde antes de la fundación del mundo. El programa se dio completo antes de que el mundo existiera, pero se manifestó en los posteriores tiempos por amor de nosotros, dice Pedro. Entonces, de ahí emanaron esos dos poderes. Su vida y la mía dependen totalmente, diariamente, cada minuto de esos dos poderes. Necesitamos la sangre cada instante de nuestra vida, la sangre de Cristo, porque dice primera de Juan 1:7 que el que está en luz, como Jesucristo es luz, tiene comunión con todos, comunión con el Padre y comunión con los hermanos. Por eso Dios diseñó la cruz así. Tiene comunión con todos, y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. Cada día necesitamos estar limpios. Por eso el Señor nos dijo por allá en los 3 evangelios, dice que tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos, porque nuestra cruz habla de ese poder de la sangre limpiándonos para poder acercarnos cada instante de nuestra vida delante del Padre. Y por supuesto ese otro poder maravilloso que habla de su palabra, la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, poder de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y de esa palabra se emana nuestra vida con Cristo, nuestra muerte con Cristo, porque Él, Cristo, vino y se bautizó, aceptó ser el Cordero de Dios. Él mismo es el que nos bautiza, porque Jesucristo es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17. Y Él mismo es el que nos lava cada día, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Bendito es el Señor. Él lo es todo, en todo, por todo y para la gloria del Padre. Entonces, qué lindo nosotros poder entender de que a través de ese bautismo que tipifica la muerte de Cristo, porque ese bautismo tipificaba su muerte, porque en ese momento Él tenía que ser escogido como el Cordero de Dios, se tenía que dar, era obligatorio, estaba en el plan eterno de Dios. Así lo dice todo el modelo de redención del tabernáculo. Todos esos animales hablaban de la muerte de Cristo, y Él lo tipifica en Romanos capítulo 6, de que el bautismo habla de nuestra sepultura.
sepultura. Entonces Jesucristo fue bautizado, realmente fue sepultado y salió entonces en el poder del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, a lograr para llegar hasta esa cruz, de donde emanaría ese doble poder para nuestras vidas diarias, la sangre y la palabra. Bendito es el Señor. Y a través de eso entonces viene nuestra crucifixión con Cristo, porque el bautismo habla de nuestra muerte, habla de nuestra sepultura y habla de nuestro lavamiento diario, que también lo hace Cristo. Él lo hace todo en nosotros, por nosotros y para la gloria de Dios. Entonces es lindo poder seguir entendiendo este fundamento tan maravilloso, de lo cual la mayoría de la gente no sabe ni que existe, ni lo entienden. ¿Por qué? Porque si no nos enseñan la palabra de Dios, hermanos, morimos ignorantes. Con razón dice el Señor en su palabra: por falta de conocimiento perecerá mi pueblo. Tenemos mucho conocimiento bíblico, mucha religión, muchos versos que no sabemos, pero no hay poder de Dios mientras no entendamos ese doble poder que emanó de esa cruz, de ese ser humano 100% hombre, que se llama Jesucristo hombre. Bendito es el Señor. Entonces entendamos esta obra en la carne que obró Cristo. Inclusive cuando Él terminó con los apóstoles después de 3 años y medio, ya que fue crucificado, que resucitó y que ya se iba a despedir, les digo: os conviene que yo me vaya. Me venía diciendo, y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no venga el poder de lo alto. Entonces Él terminó su obra en la tierra, y entonces se fue y envió su Santo Espíritu para continuar con su obra ya dentro de nosotros, para empoderarnos, para que nuestra carne logremos las hazañas que Cristo logró, porque Él dice que el que dice que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. Jesucristo anduvo crucificando sus ojos, crucificando su obrar, crucificando su caminar, crucificando su mente, crucificando su boca, crucificando sus oídos, cada uno de sus sentidos a Dios. Entonces, y así mismo debemos andar nosotros, los que decimos que permanecemos en Cristo o que somos cristianos. Entonces, es necesario entender esto, porque esto es maravilloso. Esto nos saca de la jerga religiosa que venimos recibiendo por años, hermanos, y nos conecta verdaderamente a ese poder que Dios ha derramado sobre su vida, sobre la mía y sobre la vida de cada creyente, para que en ese poder del Espíritu Santo podamos caminar, hermanos, en victoria como Cristo caminó en medio de las tentaciones. Dice que fue tentado en todo como nosotros. Entonces, y dice que Él aprendió obediencia, que por cuanto padeció, aprendió. Así nosotros aprendemos. Bendito sea el Señor cada día. Entonces, vamos a seguir para que podamos entender esta doble obra de Cristo, maravillosa en nuestras vidas, que se sale de lo común de tanta religión y tanta religiosidad que nos dan, y nosotros esperando que venga un ungido para que eche chispitas y nos saque del pecado que no somos capaces con él. Que ni los diezmos, ni las ofrendas, ni el servicio a Dios tienen poder sobre los apetitos de nuestra carne. Necesitamos entender ese doble poder que emanó de Cristo para nuestras vidas, y ese poder del Espíritu Santo que vino para que caminemos en victoria, en vida de resurrección, como el Señor ha dispuesto en su bendita palabra. Entonces, sigamos adelante para que podamos entender. Aquí usted y yo vamos a entender algo muy maravilloso. Porque si yo me pongo a preguntar, hermanos, que el que se une con el Señor, dice, un espíritu es con Él. Hermano, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esa unión con Cristo? ¿A una unión espiritual, a una unión de oración, a una unión de tantas cosas religiosas que nos han enseñado, hermano? El que se une con el Señor, esa unión con el Señor, primero que todo tiene que ser en cuerpo, porque Dios nos puso en Cristo, en Él, para llevarnos a esa cruz y sepultarnos con Él. El que se une, el que acepta, el que se apropia de que Dios el Padre nos puso en Cristo, y que literalmente hace 2000 años fuimos sepultados con Él, porque fuimos crucificados con Él, porque morimos con Él, y entonces nos sepultaron con Él muertecitos, y entonces resucitamos con Él. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y ese no es otro que el Evangelio que glorificó a Cristo. Ese Evangelio que habla de ese poder
de la sangre de Cristo, ese poder de la palabra de Cristo, ese poder de la santidad que produce en nosotros el Espíritu Santo para una vida dependiente del Señor, para que Cristo verdaderamente sea el Señor de nuestra vida. Entonces es el Evangelio, es la palabra de la gloria de Cristo para nuestra vida. Y debemos entender, hermanos, que Dios ya consumó esa unión. Esa unión fue consumada, hermano, fue dada por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero esa unión se consuma en aquellos que se apropian de la vida de Cristo, para vivir a Cristo, para caminar con Cristo, para ser uno con Cristo, porque el que se une con el Señor en cuerpo, en esa cruz, un espíritu es con él. No es el que se une con el Señor en oración, o el que se une con el Señor en cánticos, o en escuchar mucha palabra. No, es el que se une con el Señor en cuerpo. Está hablando en cuerpo, y ya se lo muestro por la palabra, totalmente en cuerpo, cuerpo físico, sometiendo todo nuestro ser a Dios, sometiendo nuestras carnitas a Dios. Entonces, Dios ya lo consumó. Ojo, le toca a usted y a mí unirnos al Señor. Ella lo hizo. Su sangre fue derramada. Su sangre trae poder de resurrección. Su sangre nos justifica. Pero mientras no nos apropiemos de esa obra que Dios nos puso con él en esa cruz, entonces nunca podemos unirnos al Señor, y ya mismo lo vemos, para que sea la palabra la que nos lo demuestre. Entonces le toca a usted y le toca a mí unirme al Señor, unirnos a él, aceptar, apropiarnos de que el Padre nos puso en Cristo, para acabar con el hombre viejo, para acabar con el hombre adánico, para llevarnos a esa vida de poder del Espíritu, la vida del reino. Cuando el Señor dijo, el reino de los cielos ha llegado, y la mayoría de la iglesia no vive en el reino de los cielos, o no vivimos en el reino de los cielos por falta de entender el poder que emanó de ese cuerpo, ojo, del cuerpo de Cristo. Ese poder emanó de su cuerpo, y ya se lo muestro por la palabra. Entonces, qué lindo nosotros poder seguir entendiendo estas cosas. Sin unión con el Señor no seremos un sacrificio vivo. Por eso mire que la mayoría de la gente está tratando de agradar a Dios con muchas cosas, con diezmos, con ofrendas, con pactos, con tantas cosas, con la ropa, con el pelo, con la cara, con tantas cosas que nos lleva al legalismo, hermano, y no el poder de que Cristo ya terminó con esos 603 mandamientos legalistas, y que solamente nos dejó los 10 para vivir en el poder de Dios, sometidos y sujetados al Señor y a su palabra. Entonces, no seremos un sacrificio vivo. O sea, un sacrificio vivo es un sacrificio que agrada a Dios, es un sacrificio que es apartado para Dios, un sacrificio que es consagrado para Dios, y ya lo seguiremos viendo. Sin unión con el Señor no puede haber adoración a Dios, nunca, hermano. Sin la unión en nuestro cuerpo no puede haber adoración a Dios, porque el Señor dice claramente en su palabra que lo glorifiquemos en nuestro cuerpo. No lograremos la imagen de Cristo. La imagen de Cristo no es otra cosa que vivir a Cristo como Él vivió, es vivir en obediencia al Padre, es vivir sujeto al Señor, es vivir en dependencia de Dios. Eso es lo que verdaderamente es la imagen de Cristo, vivir lo que Él vivió. Porque si vamos a buscar la imagen de Cristo que está en los cielos, hermano, el que está glorificado allá, para eso llegaremos. Pero acá, vivir, por eso dice Romanos 8:29. Que lo que Dios busca es que logremos esa imagen, lo que se perdió en el Edén, verdaderamente restaurado. Entonces, sin unión con el Señor, no haremos la voluntad de Dios. Imposible, hermano. Por eso un día estamos emocionados con la religión, y al otro día estamos caídos. Necesitamos un poder sobrenatural que emanó del cuerpo de Cristo cuando lo chuzó el soldado con esa lanza, agua y sangre. El agua de su palabra preciosa, y la sangre que nos justifica y nos lava cada momento de nuestra vida. Entonces, el que se une con el Señor, uno, espíritu es con Él, uno solo, una unidad que trae, porque Cristo estuvo sujeto a la voluntad de Dios al subir a la cruz, la sangre, porque Él se sometió completamente a honrar la palabra de Dios, cada uno de los preceptos que Dios le dio para cumplir en su vida humana y llevarlo a la cruz, lo cumplió, porque vivió una vida del blanco, una vida santa,
una vida apartada, consagrado para los propósitos de Dios. Su alimento era hacer la voluntad de Dios y terminar. Y porque vivió con el púrpura sujeto y sumiso a la perfecta voluntad del Padre. Por eso es que hoy en día el Padre pide que nosotros nos sujetemos al señorío de Cristo. Entonces, el que se une con el Señor tiene poder para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Esto lo dice 1 Corintios capítulo 6, del verso 12 al verso 20. Este es el contexto. Todo este contexto está fundamentado en la carne, en nuestra humanidad. Y lo leo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Miren, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras serán destruidos. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mire que está hablando del contexto del que se une con el Señor, un espíritu es con Él. El contexto es absolutamente de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad, como lo fue la humanidad de Cristo. Y eso lo dice, por supuesto, en el verso 17. Pero sigo leyendo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Dice: quitaré pues los miembros de Cristo, o sea, los miembros, nuestro cuerpo, nuestra humanidad, y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Está hablando del cuerpo, de nuestro cuerpo, porque dice: los dos serán una sola carne. 17. Pero el que se une en su cuerpo con el Señor, un espíritu es con Él. O sea, es necesario que nosotros aceptemos que Dios lo que busca es nuestro cuerpo. Dios no está buscando nuestras acciones religiosas ni nuestro legalismo para hacer cosas que no tenemos poder para hacer. Una vez que nosotros aceptamos ser crucificados con Cristo, ser sepultados, muertos con Cristo, sepultados y resucitados con Él, entonces podemos andar en ese poder que se derrama a través del Espíritu Santo para nuestras vidas. Entonces, y sigue diciendo el 18: huid de la fornicación del cuerpo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El 19, mire el contexto del cuerpo, porque está hablando del cuerpo. Porque mucha gente me uno con el Señor en oración, en tantas cosas por allá sublimes que buscamos. No, Señor, Dios busca terrenal, este cuerpo terrenal. O ignoráis que vuestro cuerpo terrenal es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Dice: glorificad pues a Dios con tus ofrendas, con tus diezmos, con tu dinero, con tu mucho hacer. No, dice: glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos. Entonces, el centro de todo el modelo de redención es el cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo. Él vino a llevar ese cuerpo a la cruz, destruirlo en la cruz, para que tuviésemos nueva vida, y en este cuerpo andar en el poder, glorificando al Señor. Dice: siguiendo las pisadas de Cristo. Ahora, si nos preguntamos qué pisadas, por supuesto todo lo que hizo Cristo. Qué lindo poder nosotros entender esto. El que se une con el Señor en su caminar, porque Él anduvo haciendo bien, anduvo en esas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, anduvo haciendo la voluntad de Dios. En su vivir era un ejemplo, su vivir era un vivir santo, era un vivir que glorificaba y agradaba al Señor. Eso lo necesitamos nosotros en nuestro cuerpo, que se une con el Señor, en su vivir, en sujeción y sumisión total y absoluta a la voluntad perfecta del Padre, no a la voluntad permisiva, en su perfecta obediencia al Padre. Entonces, el que se une con el Señor en el cuerpo, es en el cuerpo, no en oración, en el cuerpo, sometiendo esta vida, esta carne al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, toda esa unidad, mire que todo lo que el Señor hizo nos manda a nosotros a hacer, porque Él se limpiaba. Él dice: ejemplo os he dado. Él se limpiaba. Cada que venían tentaciones, Él se negaba. Él se mantuvo firme glorificando al Padre. Fue tentado en todo, y en todo eso se negó en contra de lo que demandaba y exponía al mundo. Entonces necesitamos ese poder, esa obra terrenal. Por eso claramente Dios puso el santuario
diferente y bajo otra luz, y bajo 4 carpas, porque esto habla del santuario celestial, habla de la vida del reino, habla de la vida de Dios, habla de la vida del Espíritu, donde está por supuesto la lámpara, la ménora, habla del Espíritu Santo de Dios, y donde está ese maná y esas corrientes de agua que emanan de ese poder sobrenatural que está en la gloria de Dios. Entonces la meta suya y mía es la gloria. Nosotros arrancamos en la puerta y la puerta es Cristo, pero es necesario someter nuestro cuerpo al sacrificio vivo para poder seguir y experimentar ese poder de la palabra. Este es el camino, este es el camino aquí donde alumbra la luz del sol. Todo es, hermano, natural. Aquí ya cuando entramos a la vida del Espíritu y poder venir a orarle a Dios para que suba nuestra oración como olor grato, se da en el santuario, en la vida del Espíritu, en la voluntad de Dios, después de morir y ser sepultados y resucitar con Cristo. Entonces ahí es donde se da la oración, para que suba con incienso grato a la presencia del Señor. Hermano, muy importante de que nosotros muchas veces oramos que para que la presencia de Dios, hermano, la presencia de Dios está constantemente en aquel que está en la voluntad de Dios, constantemente. Entonces, y lo vamos a ver por la palabra en muchos versículos. Entonces, qué lindo nosotros poder entender que la unión con Cristo es esa unión en el cuerpo, en su cuerpo, es morir con Él, es bautizarnos con Él y es un caminar, sometiendo nuestra voluntad, nuestro ser, a la voluntad perfecta de Dios, para poder llegar a esa vida de poder caminar en la vida del Espíritu, donde ya todo es sobrenatural. Hermano, la mayoría de la iglesia anda en lo natural, pura religión, pura palabrería, pero necesitamos poder de resurrección, que lo vea nuestra esposa, el esposo, los hijos, la gente, que vea de que hay un Cristo vivo, emanando vida, hermano, en nosotros y a través de nosotros. Entonces, es imposible ser un espíritu con el Señor si Él no se ha revelado a mi vida. La Biblia dice, Pablo dice, de que agradó a Dios revelar a su Hijo en Pablo, y agradó a Dios revelar a su Hijo en nosotros, hermanos. Si Dios ha revelado verdaderamente a Cristo en nosotros, por supuesto que nuestra vida va a ser transformada. Nuestra vida tiene que andar como Cristo anduvo. El que dice que permanece en Cristo dice debe andar. Ese debe es un obligatorio, que es un debe de Dios. Debe andar, tiene que andar como Cristo anduvo. Así lo dice la palabra. Es imposible ser un espíritu con el Señor si no ha hecho mía su obra redentora. Claro, el Evangelio, todo el Evangelio de Génesis hasta Apocalipsis, porque es la palabra de Dios, todo se cimenta en la obra de redención. Todo, y esa obra la consumó Cristo, y la consumó en su cuerpo, y nos empodera al Él cumplir la ley que ningún ser humano la podía cumplir, para que usted y yo andemos en el poder de Dios bajo los 10 mandamientos, para no tener dioses ajenos, para no tener imagen y semejanza de nada, para no usar el nombre de su palabra en vano, para guardar cada instante nuestra comunión con el Señor. Entonces, qué lindo nosotros poder seguir entendiendo. Es imposible ser un espíritu con el Señor si no acepto que fui crucificado con el hermano. Lo dice la Biblia textualmente en Gálatas 2:20, y lo dice en Romanos, y lo dice el Señor que Él nos puso en Cristo, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero si no acepto que fui crucificado con Cristo, es imposible ser un espíritu con el Señor. Él va por un camino, nosotros vamos por el otro. Es imposible ser un espíritu con el Señor si no tomo mi cruz cada día y lo sigo a Él. Es imposible, hermano. Y eso habla de someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Es caminar y andar y vivir a Cristo. Tomar la cruz no es otra cosa que vivir a Cristo. Y para eso Dios nos empodera. Es imposible ser un espíritu con el Señor si no soy un sacrificio vivo y santo. Santo no puede ser una persona santa que no tenga la sangre de Cristo rociándose sobre su vida cada día. Es imposible. Es imposible que la palabra no sea la que lo renueve, la que cambie su mente a la mente de Cristo. Es imposible ser un sacrificio vivo y santo. Es consagrado para los propósitos de Dios, agradable a Dios, apartado para Dios y por supuesto sujeto a la perfecta voluntad de Dios, hermano. Esto es el Evangelio de la gloria de Cristo. Es imposible ser un espíritu con el Señor si no logro en mi cuerpo lo que Jesús logró en su cuerpo, someterlo hasta la cruz.
Y la Biblia dice que tomemos nuestra cruz cada día. Entonces, si yo no logro someter mi cuerpo, pero eso no es en nuestras fuerzas, eso es, por supuesto, creyendo lo que Dios hizo y puso en nosotros y en Cristo a cada uno de nosotros. Pues, nos corresponde a nosotros. Hebreos 10:19. Miren lo que dice el Señor en su palabra. No todo tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Su cuerpo natural, el que nació de María. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ojo, por la sangre física de Jesucristo. No espiritualice eso, hermano. Sangre física. Cuando lo chuzaron, salió sangre física. Muy importante, hermano, que aterricemos y salgamos de la religión y podamos entrar en ese poder de Dios. El 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo físico. Físico. No espiritualicemos eso. Pero Dios nos puso en Él. Cuando ese velo se rompió, nosotros estábamos con Cristo puestos ahí. Por eso cuando Él se elevó y se fue a los cielos, Él nos llevaba a Él. Por eso dice la Biblia que estamos escondidos en Él y que estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Por qué íbamos con Él? Porque Dios nos puso en Él. Entonces, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, nos toca verdaderamente creer lo que Dios ha declarado a través de su boca, con corazón sincero, o sea, creyéndole al Señor. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y viste la palabra, el agua pura. Por allá habla de la sangre y aquí habla del agua pura que lava, hermanos, nuestros cuerpos, el agua pura. Bendito es el Señor. Entonces, qué lindo, hermano, entender esto, que Jesús no se dio un 50%. El Señor no se dio como damos nosotros en algunas cosas, que sacamos tiempo para todo y para Dios le regalamos. Él se dio un 100% por nosotros. Y por eso Él nos dice toda su vida, toda la vida de Cristo, por todas las bestias. Eso es lo que Dios pide. Él pide toda nuestra vida por la de Él. Eso es lo que Dios pide. Su vida a cambio de la nuestra. Su santidad a cambio de nuestro pecado. Su maldición a cambio de nuestra bendición. Este es el Evangelio de la gloria de Cristo. Esta es la palabra de la redención, hermano. El Evangelio es para nosotros, para mantener en el poder del Espíritu este cuerpo sujeto a lo que el Señor declaró a través de su boca. Es la palabra de nuestra redención. Primera de Corintios 1:18, mire lo que dice. Porque la palabra de la cruz, mire, la palabra de la cruz de Cristo, donde llevó su cuerpo, es locura para los que se pierden. Claro, como así que el Dios eterno único y un cuerpo fue crucificado, si Dios no puede ser crucificado, si a Dios no se puede crucificar, es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, o sea, la palabra de la cruz, que Cristo fue crucificado, que de Él emanó ese poder, que nosotros fuimos crucificados con Él, que fuimos puestos con Él para destruir todo lo que era Adán, el viejo Adán. Por eso vino el segundo Adán, dice el postrer Adán, que vino del cielo, espíritu que da vida. Por eso, mientras nosotros, hermanos, la ley la dio Cristo, Él dice, esa ley de vida, dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Ahí está el poder, porque la palabra de la cruz, tome su cruz cada día, es locura para la mayoría de los creyentes. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? A todo le podemos, pero nos levantamos argumentos para someter todo nuestro ser a Cristo, a Él, al señorío de Cristo, al señorío del Espíritu. Por eso, la mayoría de los cristianos van derechito para otro lado, no para donde Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. 22, porque los religiosos, o sea, porque ahí dicen que los judíos, los religiosos, los legalistas piden señales. Hoy en día miren que todo el mundo está buscando milagros y no sé qué para poder estar. No han entendido, hermano, de que la cruz es crucificando este cuerpo, este ser, estos huesos
Y los griegos buscan sabiduría, miren, mucha literatura, mucha universidad, ahora están consultando, hermanos, a diestra y siniestra para levantar argumentos, hermanos. Lo que necesitamos es cruz para este cuerpo, lo único que necesitamos, cruz para este cuerpo. Que todos esos apetitos, todas esas cosas no pueden saciar los apetitos de nuestra carne. Pero mire, pero nosotros, mire lo que predicamos a Cristo crucificado, lo que está diciendo Pablo. Es tremendo. Y el 24 dice, Cristo crucificado, o sea, poder de Dios y sabiduría de Dios. Crucificado, Cristo, ese ser humano que nació en Belén, hermano, no espiritualicemos eso. Crucificado allá en esa cruz donde nos puso a nosotros, por eso nos dice que tomemos nuestra cruz cada día. Este es el evangelio de la gloria de Cristo, esta es la palabra de nuestra redención. Porque mire el poder de la palabra. Su palabra, hermano, o nos bendice o nos condena. Así de sencillo. Es una espada de dos filos. Su palabra, el evangelio de la gloria de Cristo, o sea, la palabra de la cruz, lo acabamos de leer, ablandará nuestro corazón o lo endurecerá. La mayoría de la gente, hermano, se endurece con sus argumentos, levantando hasta que terminan los tremendos carnales, que siguen toda la vida en la iglesia, pero condenaditos. ¿Por qué? Porque no someten su cuerpo, su vida verdaderamente. Por eso el Señor nos dice, derribando argumentos y toda altivez, miren, suya y mía, que se levante contra la palabra de Dios, lo dice textualmente, y llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad, al señorío, a los pies de Cristo. Su palabra nos edifica o nos hace pedazos, porque dice que el que caiga sobre esa piedra, hermano, va a ser polvo, pero el que caiga sobre esa piedra, sobre él, va a ser añicos, lo condena. Su palabra nos edifica o nos hará pedazos, o nos edifica, porque dice la Biblia en Efesios 2, de 19 en adelante. Su palabra nos convierte o nos condena. Eso es lo que hace la palabra de la cruz. Para los que son locura, hermano, los condenan. Para los otros, para los que el evangelio es poder de Dios, el evangelio de la cruz de Cristo, hombre, crucificado Cristo, hombre, terminó su obra como hombre, al punto que 3 años y medio después de estar el Dios eterno con ellos, le dijo: ustedes no están listos, no se vayan de Jerusalén, no se vayan porque nos come el mundo, hasta que no venga el poder de lo alto. Y cuando vino el Espíritu Santo, ya comenzó entonces otra obra de ese Dios triuno. Más claro, hermano, en cuanto a la Trinidad de Dios no podía haber. La obra de Cristo totalmente independiente, totalmente en su carne, totalmente en su humanidad. Con toda razón gritó Pablo. Usted acuérdese de ese grito de Pablo: miserable de mí. Pero no, Pablo no es el único que puede decir eso. Hoy en día muchos pueden decir miserable de mí. Lo único que es en letra, pero no puedo hacer feliz a mi esposa, no puedo hacer la voluntad de Dios, no puedo dejar de dominar el billete que entra, no puedo dejar de buscar títulos y cosas para que me admiren, no puedo, miserable de mí. No solamente Pablo grita eso, hermano. Muchos, miserable de mi hermano. ¿Por qué? Porque Pablo estaba enseñado ¿a qué? A llevar corderitos, hermano, allá, a hacer sacrificio en un pecado. Iba tranquilito, cumplía la ley, cumplía los mandamientos en su carne. Y cuando ya no pudo, dijo: miserable de mí, no puedo. Miserable de mí, no puedo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque es que en el cuerpo nosotros no podemos cumplir los 613 mandamientos de Dios. Y mire lo que sigue diciendo Pablo en el 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo le parece? Yo quiero ir a servir, quiero ir a cantar, pero no puedo hacerlo, no soy capaz de hacerlo, pero allá que me hacen una invitación, a eso sí voy. Lo que Dios quiere que espere en Él, pero no espero en Él, más bien le doy gustico a mi carnita y me voy. Mire lo que dice, hermano. Pablo está diciendo un hombre de poder, porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo por qué. Yo quiero agradar a Dios y me voy con el mundo.
No quiero porque quiero aprender de Dios y agradar a Dios con mi vida, y lo que estoy es agradando mi carne, no lo entiendo. Lo que aborrezco, el pecado, eso hago. Mucha gente, eso es lo que pasa a mí, la mayoría de la iglesia, eso es lo que pasa. El 18, la parte B, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. O sea, yo quiero agradar a Dios, pero resulto agradando mi cuerpo, agradando el mundo, agradando el pecado, dándole gusto a mis carnitas. Miserable de mí. Y así anda la mayoría de la iglesia, miserable de mí. Oh, acuérdense que eso se acabó, porque eso lo han malinterpretado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo le parece? Yo quiero ser fiel a mi esposa, pero termino acostándome con otra. Quiero glorificar a Dios con mis ojos, pero lleno de las novelitas y todas esas fornicaciones que muestran ahí, venganzas, odio, muerte, asesinatos en las novelas, eso termino. Quiero agradar a Dios con mis ojos, pero termino allá. ¿Por qué será? Miserable de mí. Miserable de mí, ¿por qué? Porque vivo una vida en el atrio. No puedo entrar, está cerrado para mí el reino de Dios. Así me llame cristiano y todo, así predique y me ponga corbata, miserable de mí. No puedo con el pecado, no puedo. Y la Biblia dice que el pecado nos enseñorea más de nosotros, hermano. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Aquí está el problema, hermanos. En el atrio está el problema. Y específicamente aquí. Para muchos la cruz está vacía, donde el Señor dice que la tomemos cada día, 24 horas al día, y nuestra cruz está vacía, nosotros andando en nuestra voluntad, y la cruz vacía. Entonces, de ahí lo que sigue, el poder de la palabra, el poder de la sangre no funciona, y entonces tampoco funciona la revelación de Dios para transformar nuestras vidas. Lo único que hay es mucha literatura, mucho conocimiento bíblico, y alegan con el uno y con el otro, y se mantienen enviando mensajes por internet, y ya con todas esas cosas en internet, eso todo el mundo es santo, y todo el mundo antes argumenta lo de los otros, se creen con autoridad, hermano, y la autoridad la da la cruz. Sin cruz no hay ninguna autoridad, hermano, sin muerte no hay resurrección. 23, pero veo otra ley en mis miembros. ¿A quién está refiriendo? Al cuerpo, hermano, al cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, que Dios puso la palabra en mi mente y en mi corazón se revela. O sea, mire que la mayoría, puede ser un nuevo pacto, según Jeremías 31 al 33, haré un nuevo pacto con vosotros, no como el pacto que hice con vuestros padres, que ellos lo violaron y no quisieron hacer mi voluntad, sino que pondré mis leyes en vuestra mente y las escribiré en vuestros corazones. Miren, y Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, mi cuerpo domina mi mente. Mi cuerpo domina, así Dios haya puesto palabra, así me he escuchado cantidades de prédicas. Miren, la mayoría de la iglesia ha escuchado miles de prédicas. Y miren, la carnita, los huesitos siguen con ese poder sobrenatural miserable de mí. Y que me lleva, mire, lo dice textualmente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, el pecado se enseñorea a mí. ¿Que está dónde? En mi miembro. Porque Dios nos pide que crucifiquemos nuestro cuerpo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, no vuestras ofrendas, no vuestros diezmos, no vuestras tantas cosas, en sacrificio vivo, pero tiene que ser vivo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando está refiriéndose a sacrificio vivo, hermanos, se está refiriendo ahí a la cruz. Cuando Dios nos puso en Él, que fuimos crucificados con Él, que morimos con Él, nos sepultaron con Él y resucitamos con Él. Por eso habla de vivo, uno que resucitó con Cristo, porque fue crucificado con Cristo, porque murió con Cristo, porque lo sepultaron con Cristo, y como resucitó está buscando las cosas de arriba. Sacrificio vivo, santo, o sea, consagrado para Dios. Un santo es aquel que Cristo es su Señor. Un santo es aquel que anda una vida agradando a Dios. Un santo es aquel que está sometido y sujeto únicamente a la palabra de Dios, no a las filosofías humanas. Entonces, mire, está en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, o sea, los deseos de mi carne que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, voy a las fornicaciones, voy a las mentiras, le doy gustico a mis ojitos, le doy gustico a mis carnitas, le doy gustico a mi vida, hermano, y con todos los medios que vive el día para darle gustico. Hermano, qué tremendo. Esto es real. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos hablando del cuerpo, seguimos hablando del cuerpo. Estamos hablando literalmente de la obra de Cristo en el atrio, o sea, en la tierra. Agua y sangre. El Jordán, que tipificaba recibir nuestros pecados, el cual él recibió allá en Getsemaní,
cuando tomó la copa, y a partir de ese momento empezó el juicio contra Cristo, y por supuesto la cruz. Entonces, qué tremendo, miserable de mí, ¿quién me librará? Entonces, como soy un miserable, como mi cuerpo hace lo contrario a lo que dicta mi mente, pero tengo la mente, te sé los versículos, me grabo la Biblia, voy y escucho prédicas y salgo al pecado inmediatamente, miserable de mí, no tiene entrada al santuario, no tiene entrada a la vida del Espíritu, no hay entrada a la vida de santidad, pero soy un cristiano y hasta predico y todo, me llaman pastor. Pero le vino la revelación, hermano, y ahí pegó otro grito. Ahí pegó otro grito. Primero dijo miserable de mí, después cuando se le derramó, dice que le agradó a Dios, lo dice Colosenses, revelar a su Hijo en mí. Entonces se le reveló Cristo. Gracias doy a Dios por haberme puesto en Jesucristo, por haberme revestido de Cristo, por haberme crucificado con Cristo, porque así lo dijo Pablo y lo dice en toda la palabra, porque solo me glorío en la cruz de Cristo, gracias a Dios, porque Él es mi redención, Él es mi justificación, Él es mi regeneración, Él es mi renovación, Él me santifica y Él es mi gloria. Por eso se glorió solamente en esa obra de Cristo en su cuerpo, hermano, en el cuerpo. No espiritualicemos eso. La parte espiritual viene es cuando verdaderamente crucificamos nuestros deseos a Dios y el Espíritu Santo. Entonces nos lavamos cada día, nos limpiamos cada día, como veíamos ahorita en el bautismo, nos limpiamos cada día. Y entonces lo que hizo el Señor con los apóstoles en Juan capítulo 13, que los lavó para que cada día hicieran eso, entramos a ese nivel del Espíritu y poder, hermano, llegar y presentar ahora sí nuestras oraciones en agrado a Dios. Así es, pero le vino la revelación de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, así que la palabra de la cruz confortará al afligido, hermano, o afligirá al que se cree inconforme. Porque hay muchos amañados en la iglesia, y sobre todo en los púlpitos, muchos amañados. Pero esa palabra nos confronta, hermano, para poder vivir, hermano, en esa obra maravillosa, ese poder de la sangre, ese poder de la palabra, ese poder de la cruz. Solo existe un lugar firme, hermano, para escondernos. Jesucristo, la roca firme, la roca fuerte, inmovible de los tiempos. Ahí es donde nosotros estamos firmes en Él. Por eso dice que el que se une con el Señor, unidos, crucificados con Él. Primera de Corintios 3, 17 se refiere a esto, el que se une, o sea, se refiere a Gálatas 2:20. Pablo lo dijo, porque fue el mismo Pablo el que dijo Primera de Corintios, el mismo que dijo Gálatas, porque la revelación Dios se la dio toda a él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, el que se une con el Señor, ¿en cómo? En su cuerpo, juntamente crucificado. Por eso ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. O sea, un espíritu, el espíritu de Dios que se muestra. Para sus hermanos, el ejemplo que alguna vez lo compartimos hace tiempos, el ejemplo, hermano, de subirnos al tren de Cristo, o sea, subirnos al tren de Cristo, subirnos a la vida del Espíritu, a la vida del poder de Dios, a esa gloria del Señor. Nos tocará dejarlo todo, hermano. Crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Nos tocará dejarlo todo. Aún nuestra vida, ¿a qué se refiere? Que el que gana su vida del mundo la perderá, pero el que pierde la vida del mundo por causa de mi nombre y del Evangelio, que se la ganará. La vida normal hay que perderla. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se vaya, cuando ya se acabe todo, cuando el tren arranque, estaremos totalmente dentro, totalmente afuera. Hay una gente con un pie aquí y otro aquí. Mentiras, eso no se da en el reino de Dios. Eso lo ve la gente que lo ve a usted y a mí como cristianos. Es que con un pie en el Señor, otro pie no, Señor. En el Señor no hay un pie en el Señor, o todo con Él o nada de Él. Eso es lo que dice el Evangelio de la gloria de Cristo. Crucis, porque Dios nos puso en Cristo, hermano. Primera de Corintios 1:30. Dios nos puso en Cristo, por eso Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Así de sencillo es con el Señor. Dios nos da a escoger o todo con Él o nada. Esto de un poquito con Dios, no, con Dios es todo o nada, porque Él se dio todo, porque Dios no nos hace un poquito santos, Él nos hace santos.
O sea, consagrados para Él, que ya lo vamos a ver. Que Dios no se conforma con nuestros sentimientos, Él quiere todo nuestro suelo y sobre todo nuestro cuerpo. Que a veces somos muy sentimentales para llorar y decir cosas bonitas en medio de nuestros sentimientos. Cristo es el que hace toda nuestra obra. Todo lo hizo el hermano, para que nosotros podamos presentarnos ahora sí al lugar santísimo, ante la presencia del Señor cada instante de nuestra vida, hermano. Muchos están cerca de la puerta estrecha, pero todavía no se han decidido por Cristo. Cerquita, ahí, no salen del atrio, en la lucha, miserable de mí, cae y empata, peca y empata, miserable de mí. No hay una decisión por Cristo. Muchos vienen escuchando por años, hermano, la palabra de Dios, pero hasta hoy siguen en el valle de la decisión. Todavía no se deciden por Cristo, un pie en el cielo y otro pie en el mundo, antibíblico. Los dos están afuera o los dos están adentro, hermano, eso no se da con el Señor. El Señor habla de muerte. El que se une con el Señor. Esto es muy importante, hermanos. Mire, analícelo por la palabra. No les doy los versículos que ya lo hemos visto, pero se los puedo dar. No puede ser que Dios se haya revelado, mire, haya revelado a Cristo en nosotros, como lo reveló. Pablo decía, miserable de mí, porque todo lo que quiero hacer según la ley para agradar a Dios, hago lo contrario. Y después se le reveló Dios, y gracias doy a Dios Padre por Jesucristo. Entonces, Dios haya revelado a Cristo en usted y en mi hermano, y en que nos llamamos cristianos. Que Dios nos haya puesto en Cristo, 1 Corintios 1:30, que estemos escondidos en Cristo, Colosenses 3:3. Eso es lo que dice la Biblia, es imposible, no puede ser. Que Dios nos haya crucificado con Cristo, eso lo dice Dios y Él lo cree, salió de su boca, está escrito y tiene poder eterno. Que Dios nos haya resucitado con Cristo, que estemos revestidos de Cristo y sentados en lugares celestiales con Cristo y que sigamos claudicando entre los pensamientos. Es imposible, hermanos. Hay un problema en su vida o en la mía, o en la vida del que me está escuchando. Es imposible que Dios haya. Mire, aquí está la misericordia de Dios. Porque a veces medimos la misericordia de Dios que por la comida que nos da, que por la salud que nos da. No, estamos hablando de eso es carne que tiene que morir, así empezó. Eso es lo que dice 1 Corintios 6:12, 13. Que las viandas son para el cuerpo y el cuerpo para la vianda, pero ambos serán destruidos. No, hermano, la misericordia de Dios, ruego por la misericordia de Dios, ¿cuáles? Mírenlas aquí. Que Dios nos reveló a Cristo en nosotros, dentro de nosotros, que cambió y transformó nuestras vidas. Que Dios nos puso en Cristo, por eso Él es nuestra justificación, santificación, sabiduría, redención. Que estemos escondidos en Cristo. Que Dios nos crucificó con Él, que nos sepultó con Él, que nos resucitó con Él, que nos revistió de Él, porque dice que en el bautismo de Cristo estamos revestidos, y que estemos sentados en lugares celestiales, hermano, y sigamos en el valle de la decisión. Es imposible, algo pasa, o estamos afuera de todo o estamos adentro, hermano. Tenemos que decidirnos, y todo eso es apropiándonos de la doble obra de Cristo, su palabra de la cruz. Por eso dice el evangelio de la cruz, la palabra de la cruz, la cual es locura para los que se pierden. Esa palabra de la cruz de Cristo hecho hombre, 100% hombre, que se despojó de su gloria, Cristo hombre. Porque la obra del Espíritu, Él se fue y la envió al Espíritu Santo para meterse entre nosotros, porque dentro de Cristo estaba el Padre. Y por eso Él logró llegar a la cruz, porque sometió su vida a la voluntad del Padre. Y Él tenía que meter al Padre en nosotros. Por eso se fue, terminó la obra en la carne, para que nosotros siguiéramos sus pisadas, y envió al Espíritu. Porque dice que en Cristo muera la plenitud de la deidad, o sea, el Padre, el Hijo. Por eso lo dice, hermano, primera de Juan 14:20. Aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Lo dice el Señor, hermano. Entonces, ahí la plenitud de la deidad en nosotros. Es imposible que todas estas cosas sobrenaturales, aquí todo es sobrenatural. Pablo se sabía la ley, se sabía todos los mandamientos, se esforzaba por cumplirlos hasta que se le reveló Cristo, y con los mandamientos, ya convertido el Señor, dijo, miserable de mí. Y después, más abajito dice, pero gracias a Dios, ya no soy más miserable,
por Jesucristo, porque Dios me ha revelado a Cristo en mí. Y Pablo fue el que entendió que estaba crucificado con Cristo, porque eso lo dice Pablo con Cristo, y dice: solo me glorío en la cruz de Cristo y en el crucificado, nada más me glorío. Ustedes gloríense en los ministerios y en la sabiduría que tienen y en el dinero y todo lo que tengan. Yo me glorío en la cruz de Cristo, dijo Pablo. La cruz de Cristo, hombre, una cruz física allá en Jerusalén. Bueno, que Dios nos ayude a entender la palabra. Si anhelamos servirle al Señor, hermano, primero debemos presentarle nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. No, esos devocionales que hacemos todos los días, hermano, y con falta de perdón por raíces de amargura, con cantidad de cosas en nuestro corazón, hermano, hay que crucificar al viejo hombre. Cristo nos dejó la cruz para cada día, para poder que Dios se revele en nosotros. Entonces ya no sea que usted se esfuerza por no pecar o yo, sino que al contrario, Dios dice y prometió: y yo haré que guarde mi mandamiento y lo ponga por obra. ¿Cuándo? Cuando los lave de todas las inmundicias, cuando ponga un corazón nuevo y espíritu nuevo, cuando pongan el espíritu en ustedes. Entonces ahí donde Dios hará sobrenaturalmente, y lo obedezcamos, como hoy en día muchos Dios ha logrado eso en ellos y lo va a lograr en nosotros, hermano. Entonces el Señor, hermano, entendamos esto, por favor. El Señor no busca a los que atienden al culto, o sea, a la gente que se congrega. Porque muchos creemos que por venir a congregarnos o van y se congregan, ya cumplieron con el Señor. Él anhela los que le aman y guardan su palabra, la palabra de la cruz, hermano. No esa palabra que nos vienen dando por mucho tiempo, una palabra todo espiritualizada, no. Estas carnitas y estos huesitos crucificados cada día con Cristo. Estas pasiones. Pues el Señor nos llama a derribar argumentos, hermano. Porque esos son los discípulos. Dios lo que está buscando es discípulos. Él lo dice allá en toda la palabra, pero lo dice muy claramente en Lucas 14, 25 en adelante. Discípulo es lo que busca el Señor. Y entendamos esto. No podemos vivir a Cristo hasta que no muramos a nosotros mismos, hermanos. Es imposible. El Evangelio, la imagen de Cristo, es vivir a Cristo. ¿Por qué? Porque menguamos nosotros y Él vive en nosotros. Vivir a Cristo, expresar a Cristo en nuestro diario vivir. No puede haber resurrección sin que haya habido una crucifixión. Es imposible, hermano. Porque Dios nos llamó a tomar la cruz. Y en la cruz, ¿qué significa? Es un símbolo de muerte. Entonces mire que aquí está el agua, el bautismo, que tipifica nuestra sepultura para entrar a la vida de resurrección, la vida del Espíritu, los 7 Espíritus de Dios, y poder entonces ahora sí agradar a Dios, santo, agradable a Dios. Hermano, esto es muy importante. Si nosotros reconocemos el absoluto, o sea, la realidad perfecta del derecho de Cristo para reinar sobre nuestras vidas, hermano, es real. Entonces, si es así, hemos rendido y sometido nuestra vida al señorío de Cristo. Hermano, esto es muy importante que nosotros nos preguntemos si hemos rendido nuestra vida a que Cristo sea el Señor, porque en la vida del Espíritu o el reino que trajo Cristo, Él es Señor. Aquí en el atrio cualquiera es Señor. Necesitamos esta doble obra de la sangre y de la palabra en nuestra vida, o sea, la palabra de la cruz. Y es importante que entendamos que Jesucristo no puede estar con nosotros hasta que no muramos. Dice claramente que si la semilla, usted y yo, no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. O sea, Dios no puede expresar su vida en nosotros. Acordémonos en Romanos capítulo 11, del 11 en adelante, que habla de que nosotros éramos olivo silvestre, olivo del mundo que crece en cualquier parte. Y Cristo es el buen olivo. Y que nosotros fuimos injertados en el buen olivo contra naturaleza, o sea, no es normal. Y a través de él, que es el tronco, se derraman aquí los brazos o los pámpanos, donde emana el fruto que viene a través de la savia del Espíritu de Dios para regarse. Y entonces tiene que haber fruto en nuestras vidas cuando estamos crucificados con Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya entendimos de que ese versículo del 1 Corintios 6, 17 se refiere al cuerpo, unirnos en el cuerpo, crucificados con Cristo. Para ser un verdadero discípulo del Señor,
Mire todo lo que nos va a costar, hermano. Nos costará todo en nuestra vida, todo. Porque un discípulo del Señor, hermano, no puede estar metido en los negocios que este mundo, dice el Señor. No podemos servir a los señores. Es un orden eterno. Y si vemos el modelo del Antiguo Testamento, podemos entender el modelo de Dios, de redención que Dios le entregó a Moisés, o el Evangelio según Moisés. El orden era que el animalito era dedicado totalmente al Señor, representaba a un judío. Y ese animalito era consumido totalmente, no podía quedar nada. Era muerto en vez de la persona. Hoy en día ya Cristo murió en vez de nosotros, y nosotros morimos con Él, según dice la Biblia. Entonces, para poder entrar a la vida del reino, a la vida de santidad, a la vida del Espíritu, para recibir la revelación de ese maná del cielo, y poder presentar entonces ahora sí nuestro incienso, nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra adoración a Dios, hermano. Y llama Ibero. Nos costará el saber con quién nos casamos. Esto es muy importante, hermano. ¿Y qué tipo de familia levantamos? O sea, un verdadero hijo de Dios, uno que está sometido al señorío de Cristo, no se casa con lo que encuentra en la calle, hermano. No yugo desigual. No, que es que yo lo convierto, hermano, sabe usted más que Dios. ¿Y qué tipo de familia levantamos? Porque, hermano, hay familias que no quieren saber de Dios. Nos costará saber con quién nos casamos. El Hijo de Dios se somete a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a crucificar esos deseos pasionales por aquel muchacho o por aquella muchacha. Eso le costará al Hijo de Dios saber con quién se casa. Nos costará qué tipo de trabajo ético tendremos, hermano. ¿Cómo así que un hijo de Dios y Dios lo vendió con un trabajo como un bartender, atendiendo borrachos, en un prostíbulo, atendiendo gente? Eso nos costará. Un hijo de Dios sabe que ahí está, que hay un voltaje muy alto, y cuando menos lo piense lo quema. Nos costará, hermano, saber qué tipo de trabajo tendremos. Al Hijo de Dios nos costará nuestra popularidad, hermano, porque cuando usted comienza a amar a Cristo, ya la gente empieza a tirarlo a un lado, ya no quieren hablar con usted. Ahí viene ese canzón, esa canzona. Gloria a Dios. Bueno, para ser un discípulo del Señor en un orden eterno nos costará la disciplina para ordenar nuestra vida, hermano, porque traemos una vida muy desordenada. Eso le costará a un verdadero discípulo del Señor. Verdadero discípulo del Señor nos costará el no tener una vida fácil, hermano. Todo comienza difícil. O en el trabajo todo se le daba a usted, y de un momento a otro se vino a Cristo con sinceridad, entregó su corazón. Cuando él lo empezó, se cerró la chequera. Se cerró todo. ¿Por qué? Porque eso es parte del paquete de Cristo, de crucificarnos con Él. Dios nos puso en Él, pero no solamente puso en Él nuestro cuerpo, puso en Él nuestra vida, puso en Él nuestro trabajo y todo lo que tiene que ver con nosotros, hermano. Debemos entender que es crucificarnos cada día con Cristo. Es todo lo que tiene que ver con nuestra vida, hermano. Ser un discípulo verdadero del Señor, no un cristiano como dice la gente, no uno que confesó un nombre ya. Nos costará decirle no a la tentación, hermano, y a lo que demanda el mundo, a lo que demanda el internet, a lo que demanda el amigo, a lo que demanda la familia. Eso nos costará. Para poder ser un discípulo de aquel que está crucificado con Cristo, que se lava cada día, que viene a la palabra, a los mandamientos de Dios, y que comienza entonces una vida conforme a la voluntad de Dios. Para poder, porque nuestro camino es hacia la gloria. Y acordémonos que Cristo se despojó de la gloria, recibió una nueva gloria. Por eso Pablo llama el Evangelio de la gloria de Cristo, o el Evangelio de la cruz, o la palabra de la cruz, la palabra de la gloria de Cristo. Y Él nos dio esa gloria a nosotros. Nos costará negarnos al mundo y sus deseos. Claro, muchas cosas que el mundo propone nos costará. El Hijo de Dios, hermano, se guarda para Dios porque Dios lo empodera. El Espíritu Santo sobrenaturalmente nos da las fuerzas para decirle que no al pecado, a lo que demanda el diablo, a lo que dicta el mundo, a lo que dicta la política y a lo que dicta el otro. Un orden eterno, hermano, porque Cristo lo hizo. Cristo lo sometieron a todo lo que yo estamos sometidos cada día, a todas las tentaciones. Él fue sometido a todo, dice la Biblia. Y Él se guardó. ¿Por qué? Porque Él hacía todo lo que agradaba al Padre. Mire que no lo hacía en el poder del Espíritu Santo.
Él no lo hacía en que había una luz sobrenatural guardando lo que él era, funcionaba como Dios. Él funcionó 100% como hombre, pero expuso la gloria de Dios al ser 100% Dios. Si él peca, se cae la redención. Si él peca, no glorifica al Padre. Si él peca, no es glorificado. Si él peca, no se le da un nombre que es sobre todo nombre. Si él peca, no recibe una gloria que él nunca había conocido, siendo el Dios eterno. Por eso dice por allá ese salmo precioso que habla del Rey de Gloria. Acuérdense que los ángeles no lo conocían a él como un hombre, como un ser humano 100% de carne. Por eso cuando lo vieron, ¿y quién es este Rey de Gloria? Qué lindo nosotros poder entender la palabra del Señor, hermanos. Un orden eterno, un orden que aquí se tiene que dar. La obra que consumó Cristo se tiene que dar en su vida y en la mía. Se tiene que dar. O si no, no hay vida del Espíritu. Así nos llamen siervos como nos llaman hermanos. Nos costará el alejarnos de las multitudes, hermanos. Porque eso le cuesta a uno. Primero muchas amistades, muchas cosas, y ya a usted le toca quedarse solo. Así nos toca. Al menos a mí me ha tocado así, gloria a Dios. Nos costará el quedarnos solos por Cristo, si nos toca. Ahí lo dice el Señor, que no dejar el Padre mal no significa abandonarlos. Significa poner a Dios por encima de ellos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Nos costará nuestra propia vida, es lo que le dijo el Señor. Y aún tu propia vida, dice, y aún si no me entregas tu propia vida, dice, no puedes ser mi discípulo. Juan, Lucas 14. Pues en resumen, por hoy, si no presento, hermano, mi cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios, como él lo dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, pues si yo no lo presento, o sea, si no le hago caso al Señor cuando dice, el que quiera venir en por él, tome su cruz y sígame. ¿Para qué? Para estar crucificado, para presentarle a Él y a Dios mi cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, ¿qué pasará? No ofreceré el verdadero culto a Dios, porque al final del verso 1 dice, ese es el culto racional, ese es el culto de la sabiduría, ese es el culto inteligente, ese es el culto que Dios quiere, ningún otro. No ofreceré el verdadero culto a Dios, puro cuento, ni agradaremos a Dios, porque Él lo dice el verso, santo, agradable al Señor, ni seremos santos a Dios. O sea, no viviremos cada día bajo el rocío de la sangre de Cristo para estar en comunión con todos, para que el Señor nos perdone cada día. No nos sometemos a la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios no nos lava, no nos limpia, no nos renueva nuestra mente. No habrá santidad en nuestra vida. Y por supuesto el púrpura, que habla de esos colores del modelo eterno de Dios. No nos someteremos a la voluntad del Rey, a la voluntad de Cristo. Ni nos alejaremos del mundo, como dice el verso 2 de Romanos 12. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, no os alejaremos del mundo, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ni seremos transformados, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis conocer cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Ni seremos renovados en nuestra mente, ni sabremos qué es lo que le agrada a Dios, ni conoceremos la voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces, hermano, el Evangelio de la cruz para nuestro cuerpo, para nuestros deseos carnales, así como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y para eso vino el Señor Jesucristo a llevar su cuerpo físico a una cruz física para derramar una sangre física, un agua física que habla de su sangre sobrenatural celestial que limpia y lo justifica delante del Padre, y de su palabra preciosa y maravillosa que se revela en nosotros para poder caminar como Cristo anduvo, siguiendo el ejemplo y las pisadas de Cristo, viviendo para agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias, mi Señor. Bendecimos tu nombre, mi Rey. Señor amado, porque hiciste una obra, mi Señor, sobrenatural. Unos milagros
milagros, Señor, que tú no los hiciste en el Antiguo Testamento. Porque ni el más grande milagro, ni el abrir el mar, ni las 10 plagas de Egipto, mi Señor, es tan poderoso, mi Señor, como sacarnos a nosotros de la mentira, del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, del poder del odio. Porque se requirió que el Dios eterno tuviera, le era necesario contra la naturaleza venir a la tierra, tomar un cuerpo, llevarlo en obediencia y sometido a la perfecta voluntad del Padre, llevarlo a la cruz, crucificarlo, cumplir cada mandamiento para justificarlo, mi Señor, y que nosotros también cumplamos todos los mandamientos en Cristo. Señor, que es sobrenatural, Señor, tu poder, Dios eterno. Que sostuviste a Cristo hombre, mi Señor, en tu voluntad, en santidad, porque Él se sometió a ti, mi Señor. Y nos dice el Señor que solamente crucificados con Él seremos un espíritu con Él para andar en el poder de Dios a través del Espíritu Santo, andando como Él anduvo, obedeciendo como Él se obedeció, sometiéndose a tu perfecta voluntad. Sí se puede, Señor, no tenemos excusa, porque Cristo todo lo hizo como hombre en una tierra física, con un cuerpo físico, y Señor pudo vencer, y por eso nos dice que así como Él venció, nosotros también podremos vencer, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra de la cruz, el evangelio de la cruz, el evangelio de tu gloria, porque ese es el evangelio para nuestra gloria. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, y te damos entendimiento, Dios mío, para andar en ese poder sobrenatural, en este cuerpo, Señor, débil, así como el tuyo, el poder, mi Señor, pero con el poder de tu Santo Espíritu para poder vivir esa vida de resurrección, esa vida sobrenatural, mi Señor, esa vida que recibieron los apóstoles en sus cuerpos, mi Señor, para que sobrenaturalmente mantuvieran su cuerpo, mi Señor, glorificándote a ti y llevarlo hasta la cruz, así como tú. Tomaron su cruz cada día, así como nosotros la debemos tomar. Glorifica tu nombre y danos entendimiento, mi Señor, para andar en ese poder que tú prometiste y yo haré, que guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.